porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hagamos una oración, hermano, breve. Padre, rogamos, Señor, luz de tu Espíritu Santo, entendimiento y la gracia de tu Espíritu en nuestro corazón para comprender tu palabra. Que Cristo sea más glorioso ante nuestros ojos y su obra, Señor, sea nuestro refugio. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Todos ustedes tienen una Biblia esta mañana y sus Biblias se dividen en dos partes: el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento, usualmente nosotros la usamos para referirnos a una herencia. Cuando una persona va a morir, por ejemplo, deja un testamento, y eso quiere decir que esa persona en ese testamento indica sus propiedades. Cuando muera le van a pertenecer a fulano, a mengano, a su hijo, a su esposa o a quien sea, ¿no? Nosotros entendemos así la palabra testamento, pero aquí no se usa la palabra testamento de esa manera. La palabra testamento no se refiere a una herencia, sino se refiere a un pacto, que es diferente. O sea que en realidad no debería ser Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino debería ser Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Y se habla del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento porque en el Antiguo Pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento, se habla de todos los pactos que vinieron antes de Cristo. Dios hizo pactos, varios pactos, antes de que Cristo viniera. Noten ustedes que el pasaje que tenemos ahora frente a nosotros habla de un pacto, del nuevo pacto. Y pone en contraste el nuevo pacto con el viejo pacto. Ahora, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, encontramos no solo un pacto, encontramos varios pactos que Dios hizo antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Adán en el huerto del Edén. Era un pacto de obras. Es decir, Adán tenía que obedecer: no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él tenía que obedecer eso para ser bendecido. Pero Adán desobedeció y el pacto se quebrantó y entró el pecado y entró la muerte. Ese es el pacto de obras que Adán quebrantó, y Adán trajo miseria, toda la miseria que existe hoy: el sufrimiento, la soledad, la depresión, la muerte, las tragedias, la tristeza, todo lo que existe hoy en el mundo. Es un malo que nos acosa a todos los seres humanos. Todo eso existe por causa de Adán, porque él quebrantó el pacto de obras, y trajo muerte, trajo pecado, trajo maldición. Pero cuando Dios expulsó a Adán del huerto, Dios prometió otro pacto. Habló de un pacto diferente. Ya no con Adán, sino con la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer, de la cual habla Génesis 3:15, es Cristo Jesús. A este otro pacto que Dios hizo cuando expulsó a Adán se le llama el pacto de gracia. Sé que tenemos el pacto de obras que Adán quebrantó y trajo miseria, toda la miseria y el sufrimiento y las enfermedades. Todo lo que sufrimos es por causa de que se quebrantó el pacto de obras. Adán lo quebrantó. Pero Dios prometió un pacto diferente, de gracia, no de obras, de gracia. Pero iba a depender de la simiente de la mujer, que es Cristo. Esto está escrito en Génesis capítulo 3, verso 15. De eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, ¿no? Pero ustedes no son tantos para oír, lo entienden. Así que tenemos el pacto de obras con Adán, el pacto de gracia con Cristo.
El pacto de gracia con Cristo se tardó 2000 años en cumplirse, pero se cumplió finalmente. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Y cuando Cristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre, entonces Él cumplió el pacto. Por eso Él dijo, consumado es, cuando murió en la cruz del Calvario. Pero durante esos 2000 años antes de que Cristo viniera, Dios hizo varios otros pactos que eran como derivados del pacto de gracia, ¿no? Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé después del juicio, y le dijo, yo nunca más voy a volver a mandar un juicio como este. Hizo un pacto con Noé, no solo con Noé, sino con toda la creación. Yo no voy a volver a destruir la creación hasta que venga el juicio final. O sea, nunca ha vuelto a haber otro diluvio, porque Dios hizo un pacto con Noé de preservar la creación. Después Dios hizo otro pacto con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hizo otro pacto con Moisés y con el pueblo de Israel y le dio los 10 mandamientos y declaró que la nación de Israel iba a ser su pueblo. Ese era un pacto que Dios hizo con Israel. Hizo otro pacto con David, prometiéndole un rey eterno. Ven ustedes, todo eso está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos todos esos pactos, pero estos pactos se derivan del pacto de gracia que Cristo había de cumplir. Así que, hermanos, hermanas, amigos, iglesia, todos los que me escuchan, si ustedes quieren entender la Biblia, tienen que entender que Dios es un Dios de pactos. Que la Biblia se trata de pactos. La Biblia está enmarcada dentro de los pactos y solo puede ser entendida correctamente cuando entendemos los pactos. Tristemente, hoy día la mayoría de los evangélicos no entienden los pactos, no comprenden eso y no les interesa. Lo que les interesa es estar cantando y gritando y que los entretengan. Lo que les interesa es sentir algo, pero no comprenden el plan, el propósito de Dios y el panorama de la Escritura para con este propósito redentor de Dios a través de los pactos. Por eso es que nuestra teología es conocida como la teología del pacto. La teología reformada es la teología del pacto. Teología reformada es la teología del pacto, porque entendemos la Biblia a través de los pactos. Algunos piensan que la teología reformada es el calvinismo, los 5 puntos del calvinismo. Pero esos 5 puntos de la doctrina de la gracia es solo un aspecto importante, por supuesto, es solo un aspecto de la teología reformada, pero hay que entender la teología del pacto para entender realmente la teología reformada. Ahora, ven ustedes, Hebreos se refiere mucho al pacto, y de hecho el pasaje que tenemos frente a nosotros está hablando del pacto. De esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar para los que se hacen tacos para mí. Pero es importantísimo. Todo el libro de Hebreos gira alrededor de esto, hermano. Ahora, recuerden ustedes que el libro de Hebreos fue escrito a una iglesia de judíos que estaban siendo perseguidos y se sentían intimidados. Tenían miedo de las consecuencias que estaban sufriendo y que habrían de sufrir por hacerse cristianos. Eran judíos y se habían hecho cristianos. Y los judíos los perseguían porque los consideraban traidores a su religión. Es como cuando alguien es católico toda su vida y se convierte al cristianismo, se convierte al evangelio, y su familia lo comienza a criticar y lo desprecian y se burlan de él porque se convirtió, se hizo evangélico, le dicen. Dejó el catolicismo, pero en este caso los judíos dejaron el judaísmo para convertirse al cristianismo. Podía significar la muerte misma, la pérdida de todas sus propiedades, el exilio. De hecho, eso había significado para los hebreos esto. Entonces estos hebreos, atemorizados por la persecución y sin entender claramente todo lo que era el nuevo pacto, pues tenían como la tentación de mezclar los dos pactos. ¿Ven? Mezclar los dos pactos.
que es lo que hacen la mayoría de las religiones hoy día, mezclan la tradición y el paganismo y las costumbres de la gente con el evangelio. La Iglesia Católica eso hizo, mezcló el paganismo de las naciones donde encontraba con ciertas verdades bíblicas y terminó ese adefesio, ese monstruo religioso. Y lo mismo sucede con los evangélicos que quieren mezclar lo que le gusta a la gente, lo que la cultura dicta, lo que sus emociones les piden, lo mezclan con el evangelio. Y eso da como resultado una religión falsa que se parece un poquito a la religión verdadera. Pero es un producto falsificado. Y por eso es importante, hermanos, Hebreos, y es importante Gálatas, y Romanos, y Efesios, y Filipenses, y Colosenses. Por eso es importante el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Por eso es importante que nosotros circuncidemos nuestros oídos, abramos nuestro corazón, seamos lectores de la Escritura y comprendamos estas verdades maravillosas. En este caso, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec y el nuevo pacto. El apóstol Pablo dice: no pueden mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. No pueden mezclar la religión humana con la religión que Dios ha revelado. No, es peligroso. Y él aquí nos demuestra que el nuevo pacto es superior y más excelente que el antiguo pacto, y que el antiguo pacto tiene que irse. Muy bien. Veamos, hermanos, rápidamente algunos aspectos de este nuevo pacto. Primero, hablemos del origen del nuevo pacto. El nuevo pacto se origina y se consuma en Dios. Verso 6 dice: por tanto, ahora mejor ministerio es el suyo. Está hablando de el sacerdote según el orden de Melquisedec, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, de Cristo. Mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y noten, yo les hablé a ustedes hace un momento de varios pactos, ¿no es cierto? Varios pactos. Pero aquí está hablando de dos en particular. Está hablando del antiguo pacto, que se refiere a él como el antiguo pacto, que es el pacto que Dios hizo con Moisés y con la nación de Israel cuando le dio los 10 mandamientos. Se está refiriendo al antiguo pacto que Dios hizo con Moisés cuando no solo les dio los 10 mandamientos, sino les dio a Aarón como sumo sacerdote y a todos los descendientes de Aarón. Además, en ese antiguo pacto, Dios les reveló todas las medidas, los utensilios, la estructura del templo, y les reveló todos los sacrificios que había que realizar en el templo. Eso está escrito en el libro de Levítico. A ese pacto se refiere. En el verso 7 dice: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Pero reprendiéndolo, dice el verso 8, dice: he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, noten ustedes, Dios está prometiendo. Esto que estamos leyendo aquí es una cita, un pasaje del Antiguo Testamento que se encuentra en Jeremías 31. Y el escritor de Hebreos le dice a los hebreos, a esta iglesia judía que estaba en peligro de querer mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto, les dice: Dios prometió un pacto nuevo, porque ahora tenemos un nuevo sacerdocio que ya no depende de Aarón. Ya no es el sacerdocio del antiguo pacto, por lo tanto este tiene que ser un nuevo pacto, es un nuevo sacerdocio, tiene que ser un nuevo pacto. Pero es el Señor el que instituyó el antiguo pacto, y es el Señor el que está prometiendo
un nuevo pacto que va a sustituir a este antiguo pacto. En otras palabras, Dios es Dios. Es el propósito de Dios. Es iniciativa de Dios. El nuevo pacto se origina en Dios, así como el antiguo pacto. Pero el asunto es que el antiguo pacto era temporal. Es como que si a ustedes les están construyendo su nueva casa, pero todavía no lo han terminado de construir, pues rentan un apartamentito chiquito en donde viven incómodos, pero ustedes saben que les están construyendo su casa. Pues de la misma manera, aquel antiguo pacto era como ese apartamentito chiquito donde estaban incómodos, donde no se podía vivir bien, porque estaban esperando el nuevo pacto. Y Dios lo anunció. Pero es Dios. El pacto antiguo, el de la ley, el de Aarón, el del templo, el de los corderos que había que sacrificar, el de los 10 mandamientos, era de Dios, pero era temporal. Y Dios prometió, desde aquel tiempo, un nuevo pacto. Pero no solamente Dios prometió un nuevo pacto, Dios prometió que ese nuevo pacto no iba a depender de Adán, no iba a depender de Noé, no iba a depender de Abraham, no iba a depender de Moisés, no iba a depender de David, no iba a depender de ningún hombre, ni de ti, ni de mí, ni nadie en esta tierra, sino que iba a depender de Él mismo, enviando a su Hijo, enviando a su propio Hijo, el Hijo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice Pablo en Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que librase a los que estaban bajo la ley. O sea, el Señor Jesucristo es Dios y se hizo hombre y vino a cumplir el pacto que Dios había prometido. Porque todos aquellos otros pactos, comenzando por Adán, que lo quebrantó, todos los demás pactos fueron quebrantados. Ustedes saben que Noé se emborrachó, maldijo a su hijo. Abraham murió sin haber visto las promesas y se metió en muchos problemas graves por sus pecados. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. David cometió graves pecados. Si hubiese dependido de ellos el cumplimiento de aquellos pactos, estaríamos perdidos. Es igual que hoy, si tu vida dependiese del pastor, estás perdido, perdida. Si tu vida depende del sacerdote, de tu religión, de la gente, de los demás cristianos, estás perdido. No hay esperanza. En los hombres no hay esperanza, en la religión no hay esperanza. Pero Dios tomó la iniciativa. Y Dios prometió un nuevo pacto. Desde el antiguo pacto, Dios estaba prometiendo: yo voy a hacer un nuevo pacto. Verso número 8. Reprendiéndolo dice: he aquí, viene un día, dice el Señor. Noten ustedes que es una promesa, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice el Señor. Eso no lo dice Pablo, eso no lo dice Pedro, no lo dice ningún profeta, eso lo dice el Señor. Un nuevo pacto es iniciativa divina. Y el pacto se consumó por Dios mismo. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, recordamos las palabras de Cristo, que al tomar la copa dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. ¿Ven? El origen del nuevo pacto es en Dios. Se origina, el nuevo pacto se origina y se consuma en Dios. Segundo, consideremos también los receptores del nuevo pacto. ¿Quiénes son los que reciben y se benefician de ese nuevo pacto?
Dice, verso 8, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quiénes son los beneficiarios de ese nuevo pacto? Dice, bueno, yo estableceré ese nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es interesante eso, hermano, que es una cosa sutil que muchos no se dan cuenta de eso, pero cuando dice, estableceré mi pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, menciona a la casa de Israel y a la casa de Judá por separado, porque en ese tiempo estaban separados, estaban divididos. Israel era una sola nación, pero Israel se dividió en dos naciones por causa de las falsas religiones y de los reyes paganos. Pero Dios ahora está diciendo, yo voy a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, como dando a entender, yo los voy a unir a esas dos naciones que están separadas, Israel y Judá. Pero nosotros aprendemos por Pablo y por otras escrituras, hermano, que Dios no solamente habría de unir a Israel y a Judá, sino que habría de traer a los gentiles también. Habría de traer a los que no eran judíos, ni de Judá ni de Israel. Los habría de traer egipcios, babilónicos, de todas las naciones, de Asia, de Europa, de América. Habría de traerlos. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, este nuevo pacto es para todas las naciones. No era solo para Israel. El antiguo pacto, el pacto de Moisés, donde Aarón era el sacerdote, donde había un templo, ese pacto era solo para Israel, para el Israel étnico, para el Israel político, geográfico. Pero este nuevo pacto es para el Israel espiritual. El Israel espiritual no es el Israel de sangre, no es el Israel de geografía, no es el Israel de política, es el Israel espiritual. Son aquellos que han entrado en este pacto, que han creído porque por la fe en Cristo, han creído en Jesucristo y por la fe en Cristo han entrado en este pacto. Porque Él es el mediador del pacto. Así que los beneficiarios de este nuevo pacto son el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios. Vengan conmigo, por favor, para que tengamos un poco más de referencia acerca de esto. En el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Los efesios no eran judíos, los efesios eran griegos. Los efesios no tenían esa tradición del sacerdocio ni del templo, nunca habían sido parte de las promesas. Los efesios eran griegos, paganos, pero se convirtieron en Cristo. Y entonces vean lo que Pablo le dice a los efesios acerca de su participación en el pacto. Dice, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea, los que no eran judíos, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ustedes no eran circuncidados porque no eran judíos. Versos 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, Pablo está diciendo, el verdadero Israel de Dios
son los gentiles y los judíos que han creído en Cristo, que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y sobre el fundamento supremo de Cristo Jesús, que es la principal piedra del ángulo. Así que los beneficiarios del pacto son los que son de la fe de Jesucristo. De manera que el origen del nuevo pacto es en Dios, y los beneficiarios del nuevo pacto son el Israel espiritual. Si tú eres convertido, tú eres israelita de corazón, israelita espiritual, no israelita de raza, de sangre, de origen político, sino espiritual para Dios. El Israel que está allá en Medio Oriente, ese no es el Israel de Dios. En un tiempo cumplió una función, ya no más. Los que se convierten de ella son de Dios, los que se convierten. Pero los que se convierten también en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en cualquier país del mundo, esos son israelitas. En los Estados Unidos, esos son israelitas. Ahora, en tercer lugar, ya vimos el origen del nuevo pacto, que es Dios, los receptores del nuevo pacto, que es el Israel espiritual. Veamos las promesas del nuevo pacto, y esas las encontramos acá en el verso 10. Explica: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y en su corazón las escribiré. Esa es una promesa del pacto. Segundo, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esa es la segunda promesa del pacto. Tercero, ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esa es la tercera promesa del pacto. Cuarto, verso 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la cuarta promesa del pacto. Noten ustedes, 4 promesas. Primero, una obra interna, milagrosa, en la cual Dios escribe por su espíritu en la mente y en el corazón de los creyentes sus leyes. Ahora, ustedes saben que las leyes, aquí se refiere a los 10 mandamientos, las leyes en el antiguo pacto se escribieron también, pero en piedras. Ahora Dios está diciendo, en este nuevo pacto, yo voy a escribir esas mismas leyes, pero no las voy a escribir en piedra, las voy a escribir en sus corazones y en sus mentes. Los que entren en este nuevo pacto van a experimentar un milagro que nosotros conocemos como regeneración, nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Un milagro en el cual Dios escribe en la mente y en el corazón sus leyes. Dios promete eso en el nuevo pacto. Regeneración. Toda persona que se convierte verdaderamente, toda persona que realmente conoce al Señor Jesús, no se trata de levantar la mano, no se trata de pasar al frente, no se trata de llorar, no se trata de aceptar a Cristo, no se trata de tener padres cristianos o de asistir a una iglesia. Se trata de un milagro conocido como regeneración, en el cual Dios escribe sus leyes en la mente y en el corazón. Eso dice aquí el verso 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Segundo, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es lo que nosotros conocemos como adopción. Dios nos adopta para ser nuestro Dios.
Pedro dice que nosotros no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Nosotros no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Eso está ilustrado en la historia del profeta Oseas. El profeta Oseas se casó con una prostituta, con una mujer adúltera, una mujer que tenía la costumbre, el hábito de irse con cualquier hombre. Así era. Y esa mujer nos representa a nosotros, porque nosotros nos vamos con cualquier Dios. Si Dios no se revela a nosotros, si Dios no nos alcanza, nosotros nos vamos detrás del Dios dinero, del Dios sexo, del Dios fama, del Dios comodidad, del Dios paganismo. Aún estando en una iglesia evangélica, podemos ser idólatras, o en una iglesia católica, idólatras. La idolatría está en el corazón y en la mente. Aquella historia de Oseas se trata de un profeta que se casa con una mujer ramera, una mujer infiel, adúltera. Se casa. ¿Y qué es lo que hace esta mujer cuando se casa con Oseas? Pues lo que siempre hacía. Se va con otro hombre. Le es infiel. ¿Y qué le dice Dios a Oseas? Dios le dice: Oseas, ama a esa mujer adúltera, ámala, ve y búscala. Pero esta mujer había tenido hijos con Oseas, y eran hijos de fornicación, hijos de adulterio, nacidos en pecado. Y cuando nacieron, Oseas le puso nombre, a uno le puso no misericordia, y a otro le puso no mi pueblo. Así se llamaba el muchachito: no misericordia, no mi pueblo. Pero cuando Oseas va y busca a aquella mujer y la rescata y paga dinero para traerla de nuevo y la ama, y esa mujer cambia, Dios le cambia el nombre a los muchachitos también y le pone misericordia, mi pueblo. Eso es una ilustración de lo que Dios hace con nosotros. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia, estábamos lejos, viviendo en el pecado, muertos en delitos y pecados, hijos de ira. Lo mismo que los demás, hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos adoptó. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en la introducción de los 10 mandamientos, Dios dijo lo siguiente: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios. Tu Dios no es Faraón. Tu Dios no es el sol. Tu Dios no es la tierra. Yo soy tu Dios, dijo Dios. Y tú eres mi pueblo. Yo te saqué de la opresión de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de nada arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, porque yo soy celoso y visito esa maldad hasta la tercera y cuarta generación. Pero hago misericordia a millares por los que me honran. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. O sea, Dios estaba adoptando a ese pueblo, y la promesa del nuevo pacto es adoptar a ese pueblo. Ahora, aquel pueblo que recibió esos 10 mandamientos quebrantó por completo esos mandamientos, y por eso, ustedes saben, fueron al exilio y ese pueblo fue desechado, porque dependía de la obediencia de ellos. Pero este nuevo pacto no depende de la obediencia de ninguno de nosotros, depende de la obediencia de Cristo Jesús. Y Él dice: yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Esa es la segunda promesa.
Y seré a ellos por Dios, verso 10, al final del verso 10 dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que la promesa del nuevo pacto es, les voy a cambiar el corazón, los voy a cambiar por dentro, voy a escribir mis leyes dentro de ellos, de una manera milagrosa, sobrenatural, y los voy a adoptar para que sean mi pueblo, son míos. Dios es celoso con su pueblo, por eso el pueblo de Dios tiene que ser diferente. Y Dios está con nosotros y ha hecho provisión para nosotros en todas circunstancias, en toda tentación, en todo sufrimiento, en la vida, en la muerte, en la juventud, en la vejez, en la enfermedad, en la salud. Dios hizo un pacto con nosotros, se casó con nosotros. Dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Somos su cuerpo, Él es nuestra cabeza. Yo seré a ellos por Dios, ellos serán mi pueblo. Esa es la segunda promesa. La tercera promesa, verso 11: ninguno enseñará a su prójimo y ninguno de sus hermanos diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, esta promesa, esta tercera promesa del pacto, es la promesa de la revelación de Dios a nuestro entendimiento. Dios está prometiendo en este nuevo pacto, ustedes van a recibir espíritu de revelación y de sabiduría, y van a comprender a Dios, y van a ver a Dios como nunca antes lo habían visto, y van a adorar al Dios verdadero de la manera que Él se ha revelado, no de la manera que a ustedes se les ocurre, no de la manera que a ustedes les gusta, no de la manera que el abuelo les enseñó, la mamá les enseñó, la cultura dicta, o que el pastor dice, o que el papa dice, sino me van a conocer desde el menor hasta el mayor de ellos, y nadie les dirá, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, todos me conocerán. Es un conocimiento personal, es un encuentro directo con Dios, no es a través de un mediador humano. El mediador es Cristo, y Cristo derrama su espíritu sobre nosotros y vive en nosotros y nos da luz y entendimiento para conocer a Dios. Por supuesto, ese es un conocimiento en el cual hay que crecer. Dice Pedro que nosotros crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en conocimiento, y se crece en conocimiento a través de la enseñanza de los pastores, de la predicación, de la lectura de la Biblia, del uso de los medios de gracia. Así se crece en el conocimiento de Dios, pero ese conocimiento ya está allí, es vida, es la vida de Dios en nosotros. Es la promesa del pacto, la tercera promesa del pacto. La cuarta promesa del pacto, del nuevo pacto, verso 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es perdón de pecados. Pablo se refiere a esto en el libro de Romanos como justificación. En Gálatas también se refiere como justificación. Justificación significa algo más que perdón de pecados. Justificación es no solamente perdonar los pecados, sino declarar inocente a ese pecador. Porque cuando a alguien se le perdonan los pecados, cuando a alguien se le perdona, digamos, por ejemplo, en una corte se le perdona un delito, queda registrado, ese delito queda registrado, y esa persona estuvo en la cárcel por tantos años, sale, ya cumplió su condena, ya no se le acusa más por ese delito, pero está registrado. Y cuando va a solicitar un empleo, sale que estuvo en la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, sale sin dinero, sale desposeído, sale desprestigiado. Pero cuando Dios perdona a un pecador, lo viste de justicia y le da todas las riquezas de Cristo. Y ya no se acuerda más de sus pecados. Esta es la promesa, la cuarta promesa del nuevo pacto. Dice, seré propicio a sus injusticias.
O sea, seré favorable, a pesar de que es injusto. Yo lo justificaré. Y no me acordaré nunca más de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué cosas abominables, vergonzosas, destructivas has cometido tú en tu vida? Que quizás han dejado secuelas, han dejado consecuencias en tu vida, humanas, pero delante de Dios tú estás perdonado, estás perdonado. Delante de Dios tú eres libre de toda condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia del nuevo pacto. Esas son las promesas del nuevo pacto. Ven ustedes, entonces el escritor de Hebreos está demostrándole a los hebreos, ustedes no pueden mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. El antiguo pacto quedó abolido. Y vean lo que dice en el verso 13. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Parece ser que cuando el escritor de Hebreos envió esta carta, todavía el templo existía y los sacerdotes allá en Jerusalén seguían haciendo sus ministerios, sus ritos, sus ceremonias. Pero el escritor de Hebreos dice, eso está próximo a desaparecer. Y saben ustedes, en el año 70, se calcula que probablemente esto fue escrito en los años 60, pero en el año 70 los romanos vinieron a Jerusalén y destruyeron el templo, no dejaron piedra sobre piedra, destruyeron el templo y sacaron a los israelitas de allí. Fueron al exilio hasta el día de hoy, hasta que hace poco que regresaron a Jerusalén. Masacraron y se acabó el ritual del templo, tal como lo está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Así que aquí tenemos, hermanos, una explicación de quién es el promotor, el origen del nuevo pacto, y quién es el que consumó el nuevo pacto. Dios mismo, en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios emitió un decreto antes de la fundación del mundo de este nuevo pacto. De hecho, antes de la fundación del mundo, Dios hizo un pacto consigo mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un pacto que es la consumación de este nuevo pacto. Es Dios, el nuevo pacto es de Dios. Esta es la religión de Dios. Esta es la manera de adorar a Dios. Esta es la manera de buscar a Dios, porque es de Dios. ¿Y quiénes son los receptores del nuevo pacto? El Israel de Dios, los que creen en Cristo, los que se refugian en su sangre, en su sacrificio, en su justicia, en su muerte, en su resurrección. ¿Y cuáles son las promesas de ese pacto? Regeneración, escribir las leyes en nuestros corazones, adopción. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, dice el Señor. Conocimiento, revelación, todos me conocerán. Todos los que entren en este pacto me conocerán. Dijo Isaías, capítulo 35, verso 8, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. Aquí no se trata de tener un gran conocimiento teológico, se trata de una revelación, como aquella mujer samaritana que se encontró con Cristo y salió corriendo porque de repente vio que Cristo no era cualquier profeta ni era cualquier hombre, aunque ella no sabía exactamente quién era, no había terminado de conocerlo, pero ya en su corazón se le había iluminado el entendimiento. Su conciencia sabía que él no era un simple profeta, que él era el Mesías, que él dice, me parece que tú eres el Mesías, y sale corriendo y le dice a la gente del pueblo, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Mesías? Todavía él no lo tenía claro,
pero ya lo tenía en su corazón. Quizás tú no tienes claras todas las cosas, pero ya lo tienes en tu corazón. La luz está entrando a tu vida, ha entrado ese conocimiento. Eso es obra del nuevo pacto. El nuevo pacto nos da iluminación, entendimiento. Se origina en Dios. Es para los que creen y se refugian en Cristo y nos da conocimiento verdadero de Dios y nos limpia de todo pecado. Eso no lo hacía el antiguo pacto. El antiguo pacto no lo hacía. Aarón no podía hacer eso. Moisés no podía hacer eso. La ley, los 10 mandamientos no podían hacer eso porque estaban escritos en piedra. Las ceremonias, la sangre de los toros y los machos cabríos no podían hacer eso. Pero vino el sacerdocio según el orden de Melquisedec, Cristo, que no depende de la genealogía, de descender de Leví y de Aarón, sino del poder de una vida indestructible. Cristo, que murió y resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas e intercede por nosotros. Y por eso dice: ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Así que, amigo mío, quita tu confianza de la religión. No importa cuán solemne sea tu religión, no importa cuán emotiva sea tu religión, o cuán impresionante, no importa si la catedral a la que vas es la catedral más hermosa de tu pueblo, no importa cuán popular o prestigiosa sea tu religión, no sirve para nada. La religión de los hombres no sirve. Ni la religión evangélica en sí misma, ni la católica en sí misma, porque es la persona de nuestro sumo sacerdote, Cristo, de su pacto. Quita tu confianza de tu religión, de tus buenas obras, porque eso es débil, es ineficaz. Busca la perfección en Dios a través de Cristo. A través de Cristo. No a través de la Virgen María. No a través de las ceremonias del Papa, del pastor, del hermano, ni de tus esfuerzos personales. Busca tu perfección en Dios a través de Cristo. A través de Cristo. No la busques en ti mismo. Depende de Dios. Espera en Dios. Solo en Él. Pero esto requiere que dependas de la palabra de Dios, de la Escritura. Si no conoces la Biblia, vas a tener que depender de tus emociones, de tus opiniones, de los hombres, y te van a engañar, porque Satanás anda allí engañando las cabezas, las mentes, las opiniones, las emociones de la gente, e inventando nuevas religiones que se parecen mucho a esta. De hecho, los hebreos estaban en el peligro de que ellos decían: sí, nosotros queremos todo lo que tú estás diciendo, sí, amén, 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 a todos le decían amén, pero luego lo querían mezclar con el antiguo pacto. No se puede mezclar. Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. Dice el libro de Hebreos, comienza diciendo que Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que escucha al Hijo a través de su palabra. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que no seamos niños espirituales o aniñados espirituales, o que no te dejes de engañar por los hombres, por tus emociones, por tus preferencias personales. ¿Cuánta gente anda buscando una iglesia a su gusto? Si es grande, si es animada, si tiene buena música, si tiene cierta gente con la que le interesa relacionarse, si el pastor es agradable, tiene una buena personalidad y es cómico, o están buscando a su manera algo que ellos se imaginan, o si su religión se parece a la de su mamá o a la de su papá. No busques eso, busca a Dios, busca de Dios en Cristo Jesús y no confíes en tu religión. Ahora,
Es importante también que examines tu vida. El libro de Hebreos nos invita a que nosotros hagamos firme nuestra elección, nuestra vocación. Dice en el capítulo 3, hermanos míos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús, vuestra profesión. Dice que es necesario que nosotros retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, es decir, nosotros tenemos que mantener firme esa confianza que decimos tener en Cristo y purificarla y llenarla de más y más conocimiento. Y la manera de asegurarnos que somos verdaderos cristianos es si estamos dentro de las promesas del pacto. ¿Están las leyes escritas en tu corazón, en tu mente? Y déjame decirte una cosa. ¿Conoces los 10 mandamientos? ¿Los lees? Apréndete los 10 mandamientos de memoria. Apréndelos. Estúdialos. Si Dios los ha escrito en nuestro corazón, en nuestra mente, no quiere decir que de una manera automática los vamos a saber. Tenemos que ser diligentes y estudiarlos. Y el Espíritu de Dios, a nosotros conocer esos mandamientos, nos va a mover a cumplirlos. Las leyes de un verdadero cristiano están en su mente y en su corazón. ¿Conoces a Dios como debe ser conocido? Dice, todos me conocerán. Busca esas promesas, espéralas. ¿El Dios tu Dios? ¿Es Él tu Dios? ¿Tu único Dios? Dice, yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo y ellos me conocerán. Pero si quieres conocer al Señor, tienes que conocer la palabra de Dios. Los hebreos, estos hebreos a los cuales se escribió esta carta, estaban en peligro de desviarse. Pero queridos hermanos, nosotros estamos en constante peligro también de desviarnos, porque nos acecha la mentira del mundo, la mentira de Satanás, la mentira de nuestro propio corazón, porque nos acecha la idolatría por todas partes que se puede manifestar aún dentro de nuestras iglesias. Aunque no hayan bultos literales, esa idolatría puede estar aquí adentro, en el corazón o en la mente. Pero si estamos en el nuevo pacto, el Señor nos guardará de eso. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por este nuevo pacto tan maravilloso. Gracias, Señor, porque aquel antiguo pacto era débil, ineficaz, envejeció, Señor, y tenía defecto, no por causa de los 10 mandamientos, sino por causa de nuestro pecado. Pero gracias porque tú, Señor, enviaste a nuestro Salvador Jesucristo, y en Él tenemos este nuevo pacto, esta nueva vida, este milagro de la regeneración, de la adopción, de la revelación de tu conocimiento, del perdón de los pecados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.